La Corte Nacional de Justicia desechó el pedido de prisión preventiva contra el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, David Rosero, y los 4 maestros de Ibarra. El juez dictó instrucción fiscal y medidas cautelares como presentarse cada 15 días ante las autoridades. La decisión se toma luego de la audiencia en contra de estas 5 personas acusadas de los desmanes ocurridos la tarde del lunes en los exteriores del edificio del Fondo de Cesantía del Magisterio de Ibarra. Está con nosotros ya David Rosero, consejero de Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenido, David. Muy buenos días, estimada María Josefa, un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Comencemos con lo sucedido. Exactamente, ¿qué pasó la tarde del lunes? Quiero en primer lugar, estimada María Josefa, que me permita expresar un agradecimiento a todo el pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a los líderes populares, a las personalidades, a las diferentes fuerzas ideológicas, a los medios de comunicación, por su inmensa solidaridad para exigir la libertad de 4 maestros y de mi persona, principalmente en función de una lucha que hemos venido desarrollando en la institucionalidad en defensa de los derechos de participación, pero también en las calles, ejerciendo el derecho constitucional a la resistencia, a la movilización social contra medidas injustas de atropello por parte del autoritarismo que nos gobierna. En ese contexto se desarrollaron los hechos del pasado lunes 18 de mayo, cuando fui invitado a una asamblea del magisterio en mi provincia, en Imbabura, y luego al asistir a esa asamblea a discutir los problemas del magisterio, que estaban preocupados por la confiscación de sus fondos, de sus ahorros, como han venido denunciando miles de maestros a nivel nacional, salimos de la asamblea y estupefactos, sorprendidos e indignados, vimos cómo varias decenas de policías, alrededor de 150, pretendían tomarse las instalaciones del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano. Y al ver sorprendido cómo trataban y maltrataban a la gente, de lo cual tenemos videos y pruebas testimoniales, fotográficas y también documentales, me acerqué a pedir explicaciones y a solicitar que se les trate bien a los maestros y que no se los lleve detenidos. Ante esta acción de solidarizarme con la lucha, resulta que soy agredido, soy vejado, soy golpeado, de lo cual existen certificados que los daré a conocer oportunamente al país y que también han salido a la luz pública, y me procedieron a golpear, a vejar y a detener. David, cuando dice que salió, porque estaba en una asamblea, salió y pudo ver y atestiguar cómo los policías maltrataban a los profesores estaban en la calle, la policía de manera sorprendente decidió atacarlos, golpearlos, ¿o hubo antes algún intento de la policía de allanar el local? Mire, los profesores, los maestros estaban defendiendo su casa, estaban defendiendo sus ahorros, y ante esta abrupta incursión y sobre todo a las vejaciones recibidas por parte de la policía, que yo quiero denunciar la brutalidad policial en este caso, y estamos también tras la pista de los autores materiales e intelectuales de quien ordenó esta situación en contra de los maestros y el pueblo imbabureño, me acerqué a pedir explicaciones, a solicitar que se deje de maltratar, y protesté en función de lo que determina el artículo 95 de la Constitución y en función de precautelar los derechos humanos de los maestros. Pero realmente fuimos agredidos, fuimos golpeados y se nos llevó detenidos. Luego, el siguiente día, el día de ayer, en la madrugada, en un impresionante operativo policial, fuimos movilizados a la Fiscalía. Luego estuvimos detenidos en una prisión en la Avenida Patria y 9 de octubre. Luego fue una audiencia donde nosotros hemos señalado contundentemente que enfrentaremos y daremos la cara para demostrar nuestra absoluta inocencia y la de los maestros. Y también señalamos e invitamos al pueblo ecuatoriano
a acompañar, a solidarizarse en esta lucha como lo han venido haciendo y a levantar la bandera de la resistencia contra el autoritarismo, contra la prepotencia, contra tantos abusos que se vienen cometiendo con el pueblo ecuatoriano, actuando en las calles con conciencia, con propuestas, pero sobre todo también desde la institucionalidad, desde la legalidad y sobre todo ejerciendo los derechos de participación. David, ¿exactamente de qué delito se lo acusa? Bueno, han señalado un supuesto ataque y resistencia. Realmente no existen elementos por parte de la Fiscalía para pretender generar este tipo de acciones en torno a los maestros, a la maestra que fue ilegalmente detenida y a mi persona, porque como le digo, los agresores fuimos nosotros, ¿no? Cientos de policías vestidos de Robocops, con toletes, con cascos, con escudos, con chalecos, que 5 personas hayan supuestamente maltratado a la policía es totalmente absurdo y descabellado. Sucedió todo lo contrario, de lo cual tenemos pruebas en video. Si entiendo bien, usted me está diciendo que 5 personas están acusadas de agredir a policías que están uniformados y tienen protectores de la magnitud que usted me está describiendo. ¿Es así? Esa es la acusación descabellada que pretende hacer la fiscal Cecilia Armas con todo el aparataje de la Fiscalía. Nosotros, ciudadanos que tenemos nuestra voz, nuestras ideas, nuestras propuestas, pretenden hacernos ver ahora como que hemos vejado a miembros que tienen seguridades, tienen toletes, tienen esculetes, tienen escudos, tienen cascos, tienen armamento, están vestidos como Robocops y que más bien han generado todos estos incidentes y estas acciones. Nosotros nos reservamos el derecho para emprender acciones sobre estas actitudes violentas de vejación a mi persona como autoridad del Estado. Pese a quien le pese, sigo siendo consejero de participación ciudadana y continuaremos en las calles ejerciendo los derechos de participación, las propuestas sociales en beneficio de los ecuatorianos, y en ese sentido convoco a todos los ecuatorianos a seguir luchando, a seguir resistiendo frente a estas medidas antipopulares, injustas, que desde el poder se hacen de espaldas al pueblo. David, una última pregunta porque se me acaba el tiempo. Todo esto sucede alrededor de los fondos del magisterio, fondos que aseguran sus representantes que no tienen ninguna naturaleza pública. Aún a pesar de eso, el gobierno nacional insiste en lo contrario, sin que haya una auditoría o un pronunciamiento de los organismos de control al respecto. ¿Qué va a pasar con el fondo del problema, que al final es el dinero ahorrado de los maestros del Ecuador? Miles de maestros, estimada María Josefa, han denunciado que esta es una confiscación de ahorros privados. No sé si el gobierno pretenda manejar el fondo de cesantía del magisterio como lo hace o como lo hizo con el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, o como lo hace con una serie de instituciones donde se encuentran una serie de irregularidades denunciadas por los mismos ciudadanos. Entonces, a pesar que no existe auditorías, a pesar que no existe sustentos legales, la única razón del gobierno es la violencia, la fuerza, la agresión frente a la dignidad del pueblo ecuatoriano, que se levanta propositivo y con acciones sociales para defender sus derechos y su libertad. Gracias, David, por acompañarnos. Muchísima suerte. Vamos a estar muy pendientes de ese proceso, del delito que dice que han cometido usted y los 4 maestros, y sobre todo de la actuación de los funcionarios que representan el Poder Judicial, que al final del día solamente están llamados a ser fieles a la Constitución y a los códigos que los rigen. Gracias, David, y muchísima suerte. Muchas gracias a usted.